La mayoría que fueron ahorita a Qatar me miraban, en especial Piero Hincapié, que lo repelaba, como no tiene idea, me miraba con unos ojos sin resentimiento, unos ojos diciendo, profe, de verdad, tiene razón, el talento no te garantiza nada. En cualquier lugar que vayamos, que haya un infierno, vamos a hacer un cielo, y aquí el peor enemigo soy yo. Vi algo muy especial, escoger esos jugadores que tienen esa capacidad de adaptación y aguantar concentraciones largas y no desconcentrarse, y el éxito se dio. Por ejemplo, el caso de Gonzalo Plata. Cada 20 años salen jugadores así. Muchos no sabemos cuál es el rol de Javier Rodríguez en la aparición de estos jóvenes futbolistas que nos volvieron a hacer confiar en nuestra selección. Rodríguez soñaba con ser arquitecto y, aunque no lo es, de alguna manera, como entrenador de divisiones formativas, pudo diseñar una metodología de trabajo que permitió que muchos jugadores juveniles que pasaron por sus manos pudieron tener una carrera exitosa. Por más de una década fue parte de las selecciones juveniles del Ecuador. Dirigió a actuales seleccionados como Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Carlos Grueso, Jackson Méndez, Félix Torres, Gonzalo Plata, entre otros. Rodríguez resume en 10 puntos por qué hoy debemos continuar el proceso de esta selección. Hay un antes y un después con Dusan. Dusan vino a meter no un modelo de planificación, sino a saber hacer conciencia que sin planificación no se logra nada. Y había gente que de pronto planificaban, pero era egoísta. Dusan es el único técnico extranjero que ha venido aquí y ha tenido todo su cuerpo técnico de ecuatoriano. No hay desde ahí no he visto ningún cuerpo técnico de selección mayores que tenga eso. El talento en Ecuador siempre estuvo, buenos jugadores, pero la formación es la parte integral. Esos jugadores eran formados solamente para la proyección del fútbol, pero fuera del fútbol no sabían manejarse. Y sabemos ahora que los estudios, el entorno del jugador que se está formando, la capacidad de adaptación que los técnicos formadores están adquiriendo para formar a ese chico, a ese niño talento, es muy importante porque eso les permite tener sustancia y fuerza cuando ya son juveniles. Por ejemplo, antes se creía que con el talento alcanzaba, entonces el jugador era sobresaliente aquí, se cometía el error de ya enviarlo a otro lado donde él no tenía capacidad de adaptación, cultura, clima, idioma, comida. Entonces ahora no, ahora es muy diferente. Ya el jugador desde muy temprano, aparte que hace partidos internacionales en su club o selecciones juveniles, él ya tiene una capacidad de adaptación. Yo recuerdo que llegué en el 2009, créamelo. Nosotros jugamos el sudamericano y clasificamos la segunda etapa, pero créanlo que hasta el último partido no sabíamos si estábamos clasificados, pero sí me di cuenta de una cosa segura, que ya todo el mundo tenía su maleta, el cuerpo técnico para regresar, porque era una costumbre, estaban enseñados a regresar. Los jugadores se les cambió ese chip de esa manera, porque en las concentraciones los jugadores 15 días ya no querían saber más, porque era una costumbre, se preocupaban por sus enamoradas, se preocupaban por su casa y no se dedicaban. Entonces vi algo muy especial, escoger esos jugadores que tienen esa capacidad de adaptación y aguantar concentraciones largas y no desconcentrarse, y el éxito se dio. O sea, eso es formar, no solamente en la parte futbolística, sino formar el entorno para que ese jugador tenga esa capacidad de adaptación, de evolución y hasta mutación, que es muy importante para dar buen performance en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces aquellos jugadores que estudian tienen una capacidad de resolución mucho más que aquel que no estudia, y los dos son inteligentes. El que estudia es más reflexivo, el que estudia tiene la capacidad de no solo adaptarse, sino entender lo que el profesor dice. Hoy por hoy el fútbol es mucha táctica, mucha estrategia, muchas tareas encomendadas. Entonces el jugador tiene que saber, y es por eso que los estudios y la formación en su casa con el amor de sus padres, la comprensión, es muy importante para que ese jugador tenga buen performance. Bueno, la disciplina es
te acerca mucho al éxito, no te garantiza el éxito, pero te acerca mucho al éxito. Pero la parte más importante para hacer disciplina con los jóvenes hay que ser primero estado de conciencia. Hablar con ellos, porque ellos son de ellos la verdad. Yo recuerdo que cuando había concentraciones, les decía, les ordenaba, todo el mundo su celular ahí porque nadie puede estar en su habitación. Vamos a pasar la habitación a las 2 o 3 de la mañana para revisar. ¿Y qué sucedía? Que venía un jugador y tenía 2 celulares, entregaba uno y se quedaba con otro. O tenía 3 celulares, entregaba 2 y se quedaba con uno. No funcionaba un 100%. ¿Cuándo funcionó? Cuando se le hizo estado de conciencia. Vea, muchacho, vamos a tener un mes de sacrificio, pero vamos a conseguir el objetivo. Para lograr algo hay que dejar, el fútbol es celoso, es bonito, pero es celoso, no puede manejarse a media. Así que, ¿ustedes dónde quieren llegar? Hagan el que tiene enamorada, lo que sea. No se preocupe, en un mes ya estaré, o sea, se negoció con ellos. Y ya ellos entregaban los 3 celulares, el PlayStation, venían, vea, profe, este compañero tiene esto. Ya hubo un estado de conciencia, más que ordenarles hablar con ellos y hacer estado de conciencia, ¿no? Eso me funcionó mucho mejor. El problema de Ecuador, como te decía antes, es que nosotros estamos enseñados a las adversidades y somos fuertes, sobrevivimos en las adversidades, pero no hemos estado enseñados al éxito. El éxito es la parte más difícil, más imposible de manejar, y eso no manejaba el Ecuador. Se asustaban los jugadores ante el éxito. Ellos querían volver a su hábitat por el entorno, por todo, porque no estaban fuertes sustancialmente, o sea, no tenían estudio, no tenían conocimiento, le veían a alguien hablar inglés, se le escondía. Ahora no. El chico sabe manejar el inglés porque la cultura en Ecuador ha cambiado, la educación ha cambiado y todo eso influye. Entonces ahora el jugador no tiene miedo al talento. Mire ahora esta selección jóvenes, con jugadores jóvenes y haciendo un buen performance, no solamente en el Mundial, sino en el Sudamericano. Que no se dieron los resultados clasificar, le digo personalmente, nos quedamos con fuerza, con ganas, enterito para jugar los octavos y por qué no llegar a los cuartos y seguir sumando. Pero no se dio, y eso no quiere decir que no haya jugadores con esa capacidad de no tener miedo al éxito. Ellos no tienen miedo al éxito y eso es bueno. El talento no te garantiza nada. Ellos, la diferencia de estos chicos cuando los reprendía, porque a mí me gusta, o sea, yo utilizo mucho, por ejemplo, no tenemos partido. Estoy entrenando, pero los marcadores somáticos los pongo al nivel, al límite, así. Siempre le digo, en cualquier lugar que vayamos, que haya un infierno, vamos a hacer un cielo. Y aquí el peor enemigo soy yo. Sin insultarlos nada, los ponía al límite, o sea, les daba reto, les hablaba. Y mi expresión siempre era, vea, el día que yo deje de hablar de usted es porque ya no le veo capacidad. Pero si yo le estoy dando duro, siéntase orgulloso. Entonces me gustaba que ellos, la mayoría que fueron ahorita a Qatar, me miraban, en especial Piero Hincapié, que lo repelaba, como no tiene idea, me miraba con unos ojos sin resentimiento, unos ojos diciendo, profe, de verdad, tiene razón. O sea, la conciencia, el reconocimiento de ellos, porque ellos tenían un objetivo, decir, quiero llegar. Entonces esa diferencia marcaron con los otros que se resentían y no llegaron. Divisiones menores se tiene que invertir y la inversión es en base a una buena estructura de las personas que invierten y a una planificación. De nada vale invertir para 1 o 2 años, la inversión se viene dado en 5 o 7 años, que es un proceso. Y para eso se requiere no solamente la capacidad económica, sino la capacidad de reflexión y visión de esa persona. Uno en Ecuador, el dirigente, el líder de Independiente del Valle, que él apostó a eso, ¿no? Y le salió, porque seguro que no le ha sido fácil, perdió harto dinero, pero también ahora una secuencia de que ahora está ganando no solo prestigio deportivo, sino también hoy por hoy el fútbol es una empresa multimillonaria y está dando bastante dividendo eso, haciendo las cosas, bueno, mejor que todo. No digo bien porque hay que mejorar bastante también. Otros clubes con nombre no lo han hecho porque ha habido, y de hecho todavía hay, que van los dirigentes del primer equipo y lo que quieren es figurar ellos en su nombre y quieren quedar campeón con el club. En divisiones menores no dan nada porque eso requiere un proceso de tiempo y dinero. Y a la final dicen, bueno, yo no voy a estar aquí y yo qué gano con eso, pero un error grande. Es por eso que Barcelona y MLE no tienen jugadores de su cantera en un 100%,
Si lo han tenido es por necesidad, no por una convicción de decir queremos que estos jugadores lleguen. Y no sé, si usted vio los partidos acá del Mundial, ellos jugaron de igual a igual, y no solo igual a igual, sino con una personalidad, con una convicción, con una poseyendo al rival en la cancha. A Holanda, dígame lo contrario a alguien, pero esto es de posesión, es decir, posesión colectiva, no es posesión del balón, digo posesión emocional, decir yo sí puedo y te voy a ganar. Y eso pasó con los demás países. Fue el mejor partido ante Hay todo. un punto de quiebre ahí. Yo no me meto en la parte, claro, contra Holanda fue un partido y a eso me refería. Nosotros, el siguiente paso es hacer protagonistas en Sudamérica, a nivel juvenil y a nivel de primera. No manejamos el protagonismo ahorita. Es decir, fuimos contra Holanda sabiendo que Holanda era mejor, era un referente para la Copa del Mundo, bueno, todo eso. Y nosotros luchamos y estamos a eso. Pero cuando nos dan el protagonismo, una equivocación, Senegal, que fue contra Senegal, que Ecuador era favorito, ahí está el punto de quiebre del jugador. Y eso no solamente es en primera, es en las divisiones menores, es en nuestra cultura. Tenemos que enseñarnos a ser protagonistas poniendo nuestra firma ecuatoriana. Un buen formador es el que se da cuenta, porque no es lo mismo un chico que no venga a un entrenamiento comiendo porque no alcanzó a comer, a otro que no tenía para comer. No es lo mismo un chico que viva con sus tíos, con sus abuelitos, o alguien que viva solo, o alguien que viva con los padres. Entonces ahí está el trabajo de cualquier formador, de identificarlo y por lo menos ayudar un poco para que ese chico no tenga esos vacíos, que a la hora de la verdad, en el momento de tomar decisiones, en los puntos de quiebre donde tienen harta presión, consolidarlo y decirle que él está normal, que no tiene que no tiene que envidiar a nadie porque él está muy bien, que no tiene que sentirse menos que nadie. Todo eso es un trabajo, pero un trabajo de todos los días. ¿Qué pasó contra Holanda antes de jugar por la mente de jugadores? Y de acuerdo a ello es el rendimiento. Ellos no son máquinas, a ellos hay que estabilizarlo y potencializarlo emocionalmente, ¿no? Y recuerdo que estaba en un hotel 5 estrellas, estaba la copa, un simulacro de la copa grande del mundo, así. Estaba en una vitrina. Y yo observé, ¿no?, que los jugadores ecuatorianos, porque había, por ejemplo, cenaban a la 1, había que podía acercarse a esa copa, tocarla y todo eso, los mexicanos habían puesto eso. Y yo veía todas las selecciones, Brasil, veía las selecciones europeas, de ir y estar con la copa y tomarse fotos. Y yo veía Ecuador, no. Entonces, de verdad, en lo personal me sentí un poco raro, ¿no? Hasta que un día pasamos y le digo, bueno, muchachos, ¿y por qué no van a tomarse fotos con la copa, a cogerla y todo eso? Y uno de ellos me dijo, porque uno aprende, me dejó marcado toda la vida, le dijo a los demás, profesor, nosotros no vamos a tocar esa copa, nosotros nos la vamos a llevar. Y efectivo, Ecuador quedó campeón y nos trajimos esa copa en el 2014. Entonces, la mentalidad que están poniendo los entrenadores, los padres, porque un joven que juega fútbol, el entorno de él, los padres, entrenadores, colegios y amigos, influye mucho en él. Entonces, la mentalidad que habían puesto todos para esa generación de jugadores es muy buena. El detalle es que hay que seguir con las diferentes generaciones que vienen, ¿no? A pesar de que no todas las generaciones no son iguales. Hay unas que, por ejemplo, el caso de Gonzalo Plata, cada 20 años salen jugadores así. Él no es un talento, es innovador. Recuerdo que Gonzalo Plata no había estado nunca representando a Ecuador en la U15, U17. Había sido convocado, pero decían por disciplina, no. Un día yo voy a los entrenamientos independientes y lo veo, le digo a Pechón, oye, ese chico, porque ese chico te hace un enganche, los buenos te lo hacen en 30 centímetros en corto y 2 metros en largo. Él te lo hacía en 10 centímetros y 3 metros en largo. Por eso es que dejó botado a los uruguayos, a los colombianos cuando hacía el enganche. Lo querían coger y perdían el equilibrio. Entonces le digo, y ese chico, no, Javier dice, es que ese chico está en vereda por la disciplina, dice, ya Michel Dele lo quiere sacar. Le digo, dame chance, ese jugador es muy diferente.
Lo llevamos, no había sido convocado a la U17, el sudamericano en ese año, en el 2017, pero yo venía de Corea del Mundial y me dieron la bolivariana, y él tenía la edad. Claro. Y lo llevé. Créalo que ese jugador, me decían que era indisciplinado, mentira. ¿A qué voy? Que le puse a escoger, tu mamita trabaja, yo sé que vende comida allá afuera, te da para la plata, te da para el carro, te ha apoyado. Y es justo que tú con ese talento lo pierdas. Y él hizo conciencia, a lo que me refería en antes, y él desde ahí se dedicó a entrenar. Fuimos allá a los bolivarianos, reventaron estos chicos a todo el mundo, jugamos la final con Colombia que venía el Mundial. Y la perdieron. Por cosa del destino, él mismo se comió el gol del triunfo. Él, si él lo hacía, era que Colombia apagó las luces. Claro. Y yo cometí el error de no ir donde él y decirle, oye, no me inventes nada, coge un lado y uno solo, claro. Y él se la tira en medio, y ese arquero había sido rival de él acá en los torneos que hace Independiente. Ya lo conocí, se quedó parado y le cogió el balón. Perdimos. Pero desde ahí viene la carrera de Gonzalo Plata en... Sí, mucho. Yo recuerdo que después de eso había una 20, el profe Célico. No hablé con él, sino con el asistente, el profe Lara. Le digo, llévelo a él, al central, Jackson Poroso, a Ramírez, al zurdo que se fue a México, Rezabala. Jordan. Le digo, llévelo. Y el profe sí quería porque él los vio, pero... el otro técnico decía que era muy chiquito, muy flaquito Gonzalo, que era muy regio Jackson Poroso, que el arquero estaba dando un año de ventaja. Y tanto, ahí viene la labor, o sea, uno cree en su trabajo y estábamos bombardeando hasta que después de un mes lo convocaron. Por necesidad, no sé, y fueron los referentes del sudamericano y del mundial, ellos. Entonces, el campeonato y el tercer lugar. Entonces, ese tipo, se vio en la actitud de los jugadores, actitud con P y con C, más que por la edad. Entonces, ahora en Ecuador se trabaja mucho.